Continuamos con nuestro documental sobre el origen del hombre. Esta era la situación a mediados de los años 60. El antepasado más antiguo del hombre había vivido aproximadamente 2 millones de años atrás, en la época en que un homo que hacía herramientas y llevaba el epíteto, algo incierto, de habilis había aparecido en África Oriental. Aunque sus descubridores, los Laquais, no lo pensaron así y no ha cambiado de opinión, hubo quien supuso que probablemente descendía del Australopithecus africanus. Pero hasta que se puedan resolver con más exactitud los problemas de datación del Australopithecus africanus, no habría las posibilidades de solucionar el asunto con certeza. A los científicos les quedó la posibilidad de que hubiese hasta 4 especies distintas de homínidos en el continente de África. Uno grande y uno pequeño en la garganta de Olduvai, y uno grande y uno pequeño en el sur. Además, no había ninguna indicación que estableciera exactamente sus interrelaciones. Un gran desbarajuste antropológico, por cierto. Solo se podía aclarar esta confusión encontrando más fósiles, mejorando los cálculos de edad de los ya existentes y ahondando más en el tiempo. Con la esperanza de conseguirlo, fue organizada en el año 1967 una ambiciosa expedición internacional para buscar restos de homínidos en Etiopía. Su destino era un remoto lugar llamado Omo, en la parte sur del país. Omo tenía varios atractivos. En primer lugar, había sido visitado 35 años antes por uno de los jefes de la nueva expedición, el paleontólogo francés Dr. Camille Aramburu, quien lo encontró rico en fósiles de animales. En segundo lugar, tenía notables semejanzas con Olduvai. Además, es parte del complejo geológico del Rift Valley, gigantesca falla que atraviesa África en dirección sur, jalonada por lagos y ríos y bordeada por altísimos acantilados. La mayor parte del Rift Valley está ahora seca. Sus lagos han disminuido de tamaño. Algunos de sus despeñaderos se han desgastado y sus piedras han sido calcinadas por el sol. Hoy día no hay agua en la garganta de Olduvai, excepto durante las inundaciones, aunque fue excavada por un río. Solo hay rocas, calor y fósiles. Omo es aún más caluroso. Lo atraviesa un río que desciende de las tierras altas de Etiopía y desemboca en el lago Turkana, en el límite norte de Kenia. El lago Turkana, anteriormente llamado el lago Rudolf, ha crecido y ha disminuido 2 veces de tamaño en los últimos 4 millones de años. Es aún un lago de dimensiones respetables. Tiene 300 kilómetros de largo, pero solo constituye una fracción de lo que era anteriormente y su volumen de aguas disminuye. Las tierras de sus alrededores están en buena parte inexploradas. El Rift Valley es uno de esos lugares agitados de la superficie de la Tierra donde las grandes fuerzas geológicas permanecen activas.
ha sido durante mucho tiempo un centro de actividad volcánica. Conos y cráteres le dan aspecto violento. Gracias a la actividad de los volcanes cercanos, Olduvai tiene inapreciables capas de ceniza volcánica datable. Igual ocurre en Omo. Finalmente, ambos lugares eran más hospitalarios antaño que ahora. Regados por cursos de agua que favorecían una exuberante vegetación, eran el lugar preferido de los homínidos, que allí encontraban alimento abundante tanto de tipo vegetal como animal. Pero Omo presenta diferencias respecto de Olduvai, y tales diferencias lo hicieron atractivo para la nueva expedición. En Olduvai, las capas volcánicas datables tienen una antigüedad de 1,8 a 2 millones de años y su espesor no pasa en ningún lugar de los 30 metros. En Omo, el estrato investigado tiene 600 metros de espesor y se extiende por un periodo de tiempo mucho más largo. Además, contiene una gran cantidad de capas de ceniza volcánica que se encuentran a intervalos variados. Algunas de ellas separadas solo por 100.000 años, otras más alejadas entre sí, pero todas datables por el método del potasio-argón. Pueden ser usadas por los científicos para retroceder por etapas en el tiempo, capa por capa, como si estuvieran descendiendo los peldaños de una escalera, anotando la fecha en cada peldaño a medida que avanzan. Además, en Omo no es necesario excavar para retroceder en el tiempo. Los estratos han sido levantados por movimientos geológicos y ahora yacen en ángulos con la superficie de la Tierra. Solo es necesario caminar a lo largo de ellos para encontrar capas progresivamente más viejas, que muestran cómo los huesos de un inmenso esqueleto, sus costillas una tras otras. Lo mejor de todo es que los estratos de Omo terminan donde empieza Olduvai, hace 2 millones de años, y se iniciaron en época muy anterior. Su antigüedad tuvo que ser averiguada por un conjunto de geólogos cuya importante trabajo consistió en recopilar la historia de la roca de aquella zona, de tal manera que cualquier cosa pudiera ser fechada adecuadamente. Y así se hizo. Las capas fosilíferas inferiores resultaron tener más de 4 millones de años, el doble que las de Olduvai. A este terreno tan prometedor, los miembros de la expedición de 1967 llegaron con grandes esperanzas. Aramburu escogió el lugar en que había trabajado anteriormente y sabía que era productivo. Un segundo grupo, bajo la dirección de un estadounidense, Clark Howell, de la Universidad de California, se fue un poco más arriba por el río Omo para excavar un área inexplorada. Un tercer grupo, encabezado por el hijo de Louis Leakey, Richard, eligió otro lugar inexplorado, al otro lado del río donde estaba Howell.
A medida que fueron excavando, el terreno escogido por Richard Leakey fue el único que resultó infructuoso. La zona estaba llena de material, pero la orilla del río que le ocupó en suerte contenía estratos demasiado modernos para ser de interés para la expedición. Decidió abandonar la búsqueda y volver a su país, Kenia, a fin de explorar allí, decisión que resultó una de las más importantes en la historia de la paleoantropología. Continuaremos para ver un poco más de estos descubrimientos en nuestro siguiente video. Gracias.